Ahí llegas al punto que yo quería tocar. Yo me encuentro en desacuerdo. Específicamente. En cambio, Sean bienvenidos al podcast de César Shows, donde hoy discutiremos una cuestión fundamental sobre la enseñanza a los niños que nos deja el cuento La Caperucita Roja. ¿Es correcto transmitir que todos los extraños son peligrosos? Contamos con dos participantes que defenderán puntos de vista opuestos. Por favor, presenten sus posturas brevemente. Primero que nada, muchas gracias César por darnos este espacio en tu podcast. Yo considero que es correcto no enseñar a los niños a confiar en extraños, ya que así prevenimos situaciones de riesgo y priorizamos su seguridad ante todo. La regla simple de no desconfiar en desconocidos es una herramienta básica de protección para así no comprometer su seguridad. agradezco también la invitación, César, a tu podcast y voy a empezar compartiendo mi punto de vista. Yo me encuentro en desacuerdo, ya que considero que estas enseñanzas pueden ser perjudiciales para los niños, ya que puede afectar la forma en la que se relacionan directamente. Y las relaciones humanas es algo básico, lo que forma como sociedad a nosotros. En su lugar, deberíamos educar a los niños para que de esa forma puedan diferenciar entre comportamientos negativos y positivos. Así no comprometeríamos su seguridad. Gracias por sus posturas. Ahora profundicemos con algunas preguntas. ¿Qué estrategias específicas proponen para educar a los niños sobre la seguridad frente a desconocidos en la narrativa? Propongo una regla sencilla: no hables con extraños. Los niños pequeños necesitan instrucciones claras para mantenerse seguros, como en el cuento La Caperucita Roja, quien al ignorar esta advertencia pone en riesgo la vida de la protagonista y la de su abuela. A medida que crecen, ellos ya pueden identificar ese tipo de situaciones, pero mientras son pequeños es mejor mantener este tipo de reglas simples. Yo propongo enseñar a los niños a observar el comportamiento de las personas y así poder discernir sobre conductas que son positivas o negativas. Justo en el cuento clásico que se menciona de la Caperucita Roja, la abuela y Caperucita tuvieron que confiar de un extraño, que fue el leñador, el cual les salvó la vida. Entonces creo que es más ayudarlos a tener un juicio crítico para poder identificar situaciones seguras o peligrosas dependiendo de la situación. Interesante. Sigamos con otra pregunta. ¿Cómo impacta la enseñanza de este cuento en el desarrollo emocional de los niños? Es cierto que puede generar cierta cautela, pero creo que es un impacto menor comparado a los riesgos que se pueden evitar. Los niños aprenderán confianza a medida que crezcan. Por eso yo creo correcto que este tipo de cuentos como Caperucita Roja dejen este tipo de moralejas. En cambio, creo que fomentar este tipo de actitudes solo va a generar miedo y ansiedad social en los más pequeños. Tenemos que considerar que una vez que ellos sean adultos, pueden no haber desarrollado tan bien sus relaciones con otras personas y por ende afectaría a su bienestar emocional. Gracias. Ahora exploremos el contexto. ¿Creen que esta enseñanza debería variar según la edad del niño? ¿Por qué? Sí, definitivamente. En niños pequeños la prioridad es su seguridad, por lo que creo que una regla tan estricta es esencial. Ya a medida que crezcan, se puede introducir este tipo de enfoques más matizados y sin arriesgar su seguridad, pero mientras son pequeños, lo estricto es lo mejor. Totalmente de acuerdo en que la edad es un factor clave, pero incluso desde jóvenes se les puede ayudar a discernir. Más bien, el hecho de que no sepan discernir es algo peligroso. Por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja, hasta se puede dar un pequeño mensaje de discriminación. Porque, ¿por qué confían en el leñador, pero desconfían del lobo? ¿Dónde está la diserción entre estos personajes? Y creo que es clave poder remarcar eso en futuras historias, para que así los niños tengan mejor en cuenta los valores críticos. Cerremos con una pregunta que considero de gran importancia en este debate. ¿Qué papel juegan los personajes en reforzar la enseñanza del cuento La Caperucita Roja? Bueno, son fundamentales. Las enseñanzas deben modelar el comportamiento y reforzar la idea de que evitar a los extraños es una medida de seguridad. En el cuento La Caperucita Roja, el personaje del lobo está diseñado específicamente para señalar peligro, mientras que el leñador es una figura heroica. Yo también considero que son bastante fundamentales los personajes para la enseñanza, pero creo que ahí llegas al punto que yo quería tocar,
que es el enseñarles a discernir sobre comportamientos, más no sobre aspecto físico, ya que retratamos al lobo como algo siniestro simplemente porque luce como un lobo, más no al leñador porque luce más caballeroso, casi como un héroe. Entonces, lo que yo propongo es un juego de rol en la narrativa en la cual se les enseñe a diferenciar y que de esta forma vean qué conductas son negativas y positivas, mucho más allá de su aspecto físico. Les pido que resuman su posición en una frase, por favor. Sí, claro. Bueno, transmitir que los extraños son peligrosos creo que es una medida de prevención para la seguridad de los más pequeños. Bueno, y más porque a esa edad no tienen tan desarrollado su juicio crítico. Y por eso creo que es esencial que cuentos como La Caperucita Roja enseñen ese tipo de moralejas y enseñanzas. Yo creo que se deben crear nuevas historias con mensajes más claros, ya que pueden darse malinterpretaciones al mensaje original del cuento clásico. Y así evitar que justamente la historia se vea enfocada de manera distinta. Generar un juicio crítico en ellos en vez de enseñarles a básicamente discriminar. Eso sería todo, gracias. Bueno, ambos han planteado argumentos valiosos. Este debate nos recuerda que la seguridad infantil requiere un equilibrio entre la precaución y el desarrollo de habilidades sociales. Muchas gracias por participar. Y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Gracias, César, por habernos invitado a tu podcast nuevamente. Sí, muchas gracias, César. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Lady, give me tonight.